con la clase de hoy y pues indicarles, ¿verdad? Que en todo momento está siendo grabada la clase para que pueda ser consultada como material de apoyo y pues para los compañeros que no pudieron conectarse, pues la puedan consultar y de esa forma pues se puedan informar y puedan también ir avanzando en el conocimiento. Para ello, le voy a pedir favor a Freddy y pues no sé quién sea Cero, conectar su cámara, por favor, para poder visualizarlos, ya que es un requerimiento para poder estar en esta clase. También informarles que deben de colocar su nombre real a la hora de ingresar a la clase para poder pues, ser tomados en cuenta y poder tomar asistencia. Entonces, por favor, encendamos la cámara y mantenemos apagado el micrófono para poder observar y pues escuchar la clase y cuando exista alguna duda, pues usted puede conectar su micrófono y luego pues apagarlo para no tener interferencias. Entonces, por favor, Freddy y Cero, conectamos su cámara, por favor, para poder recibir la clase. Si no, pues vamos a poder excluirlos, ¿verdad? Porque pues no sabemos con quién estamos, quién está atrás de la pantalla. Necesitamos verlo, ¿verdad? Para poder tener ese contacto visual. Muy bien, bienvenido, Freddy. Entonces, por favor, el compañero Cero, colocamos en visual su cámara, por favor. Si no, pues lo vamos a tener que retirar de la clase, porque no sabemos, en primer lugar, no tiene su nombre completo y en segundo, pues no está la imagen. Bien, conectamos su cámara, por favor. Ok, entonces bienvenido. Para la próxima clase, por favor, colocamos su nombre real para poder tomarle su asistencia. Ok, bienvenidos entonces. Vamos a desarrollar la clase de hoy, pues precisamente en psicología es bien importante e interesante el tema que vamos a abordar, lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso, pues es algo importantísimo, ya que por medio de este sistema podemos recibir todos los estímulos que tiene nuestro organismo fuera de él. Es decir, la conexión del exterior con el interior. Este es un puente bastante importante para poder tener esa estimulación adecuada y poder recibir lo que nos emana lo que es el mundo, es decir, todas las acciones, todo lo que miramos, todo lo que tocamos, lo que sentimos, es a través del sistema nervioso. Entonces, recuerde ir anotando algunas cuestiones que le parezcan interesantes. De todas maneras, esto queda grabado para que usted pueda hacer su resumen más adelante, que de eso es la tarea que pues se le va a dejar el ir haciendo su resumen ahí en su cuaderno para ir avanzando. Luego pues se le va a requerir para poder ponderarle, poder hacerse acreedor a su nota. Entonces, si quiere tome algunos apuntes y si no, pues puede retomar la clase y hacer sus anotaciones como usted guste. Este material va a estar disponible, se lo voy a enviar el link del video a lo que es su asesor para que él se los pueda compartir y de esa forma pueda usted obtener este material. Entonces, el sistema nervioso va a estar compuesto de dos partes bien importantes. Cada una de ellas tiene una función fundamental e indispensable en el cuerpo humano. Por una parte, encontramos el sistema nervioso central, el que usted puede observar ahí en este mapa conceptual. Ahí, pues, si usted quiere, pues vaya copiándolo para poder ir teniendo también, ¿verdad? La información. Y entonces el sistema nervioso central está
dividido en lo que es decir, sus partes es el cerebro y la espina dorsal. Entonces, básicamente el sistema nervioso central está compuesto nada más de estas dos situaciones. El cerebro en sí, nuestro cerebro, y la espina dorsal es lo que va en medio de la columna vertebral. Esa es la espina dorsal. Esas únicas dos partes contiene el sistema nervioso central. Por su parte, el sistema nervioso periférico. Este es el que, como su nombre lo indica, el que está fuera de. Es el que tenemos acá en las manos, el que tenemos en toda la piel, en los pies, es el que está en todo el organismo, ¿sí? Es el que conecta lo externo a lo interno. Y el sistema nervioso central es, como usted se puede dar cuenta, es lo que procesa, ¿sí? Es lo que procesa todos esos estímulos. La espina dorsal es por donde llegan los estímulos y los lleva al cerebro. Entonces, acá lo podemos ver en las imágenes. Por un lado, acá vemos el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central, acá lo podemos ver. Este sistema nervioso central está el cerebro y la espina dorsal. Si nos damos cuenta, ahí en el cuerpo humano, son estas dos partes, son las que están ahí. Y la espina dorsal es la que lleva los estímulos, le decía, al cerebro. El cerebro los procesa y luego el sistema nervioso periférico, que es este que está también pues irrigado en todo el organismo, lo podemos observar ahí en la imagen que está, como le decía, en todo el cuerpo. Ahí lo podemos ver de color celeste o azul. Y este está compuesto de sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático, ¿sí? Son dos subdivisiones que tiene el sistema nervioso periférico. Como usted podrá ver, es el más grande de los dos sistemas, pero no es más importante uno del otro, ¿sí? Los dos son importantes porque el sistema nervioso central procesa por medio del cerebro todos los estímulos que nos llegan. Y el sistema nervioso periférico recoge todos los estímulos del ambiente y los lleva por medio de los nervios a lo que es la columna vertebral, específicamente a la espina dorsal. La espina dorsal entonces hace como elevador, ¿sí? Hace la función de un elevador y lo lleva al cerebro, todos los estímulos. Y el cerebro ya se encarga de ir procesando la información. Si es doloroso, si es ácido, si es dulce, si es agradable el ruido o desagradable. Va a depender de qué sentido lleve el estímulo. Recuerda que tenemos 5 sentidos, que son los conectores de lo exterior a lo interior. El sistema de la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Por medio de ellos, entonces, la espina dorsal lleva a lo que es el cerebro todos los estímulos. Entonces, el sistema nervioso autónomo autónomo comunica con órganos y glándulas internas. Esa es la función del sistema nervioso autónomo. Comunicar con órganos y glándulas internas. ¿Qué órganos y glándulas? Pues el corazón, el estómago, la faringe, la laringe. Glándulas, las sudoríparas, las excretoras, las glándulas salivales, todo el tipo de glándulas que podemos tener. Entonces, recuerde bien que el sistema nervioso autónomo es el que tiene esta comunicación con órganos y glándulas. El sistema nervioso somático, por su parte, comunica órganos sensitivos y músculos voluntarios. Esto como es un poquito más a lo que es la comunicación fuera, ¿sí? Entonces, por eso comunica órganos sensitivos y músculos voluntarios. Por su lado, el sistema autónomo, pues está en dos también subdivisiones, lo que es el sistema simpático y parasimpático, ¿sí? El simpático es la excitación del cuerpo y el parasimpático lo mantiene relajado y en calma. Eso es en relación a lo que es el sistema autónomo. Entonces, el sistema autónomo, nervioso autónomo está en simpático y parasimpático. El simpático es de la excitación de todos los órganos, ¿sí?
Al hablar de excitación, es decir, el estímulo que recibe cierto órgano ante cualquier situación, ya sea de amenaza o de alguna situación para poder responder, ¿sí? La división parasimpática es la de la calma, ¿sí? Mantiene el cuerpo en una situación relajada. Todos los órganos en algún momento pues están también relajados. En el sistema nervioso somático está también con dos subdivisiones. Sistema nervioso sensorial, entrada de las sensaciones, y sistema nervioso motor, salida de las respuestas motoras. Es decir, entonces el sistema nervioso somático, hay nervios específicos que son los encargados de recibir las sensaciones y hay otros nervios encargados de llevar la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, dada la situación, veamos cómo funciona el sistema nervioso periférico en lo que es el sistema nervioso somático, en sensorial y motor. El sensorial, usted coloca la mano en lo que es una superficie fina, ¿sí? Entonces, ahí está trabajando el sistema nervioso sensorial porque está llevando esa sensación. Y el sistema nervioso motriz o motor es el que le dice a usted, déjalo ahí, es agradable, ¿sí? Entonces, la sensación motriz es de calma, dejar la mano ahí. Pero por otro lado, vemos trabajar el sistema nervioso sensorial cuando de repente nos pinchamos un dedo. Llega la sensación y es dolorosa. Entonces el sistema nervioso motor dice, quita la mano. O está caliente. Llega la sensación de calor y el motor dice, bueno, quita la mano porque si no, pues te vas a quemar. Esas son las funciones del sistema nervioso periférico en lo que es el somático, en motriz o sensorial. Entonces, para poder ir abordando esto, vemos que es bastante importante el poder ir construyendo este conocimiento, porque de esa forma podemos tener el conocimiento bastante extenso y poder entender esto nos garantiza a nosotros conocer nuestro cuerpo. Eso es lo más importante. ¿Para qué? Para poder distinguir en lo que miramos allá en clase en sentimiento y emoción, porque el sistema nervioso central tiene un gran papel que hacer ahí. Entonces, el sistema nervioso central es el encargado de recibir y emitir señales, estímulos a todo el cuerpo. Se considera la estructura más compleja de todos los que trabajan en el cuerpo humano. Esta estructura de nuestro cuerpo se diferencia de otros grandes sistemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya vimos que tiene dos partes, sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central se caracteriza por el núcleo de nuestro pensamiento mental. Ahí es donde está precisamente el cerebro, que esto es algo magnífico, una máquina bastante maravillosa en nuestro cuerpo, porque por medio de esto, que es el núcleo de procesamiento mental, que es el cerebro, pues de hecho es el encargado de tratar la información que recogen nuestros sentidos para poder comprender mejor, ¿sí? Entonces, para esto podemos entonces ir viendo que nuestro cerebro juega algo bien importante ahí, porque es el encargado de hacernos sentir bien o hacernos sentir mal. Claro, que se ayuda del sistema somático, los nervios periféricos y motores, pero el sistema nervioso central es en sí el que emana toda la información y los procesos que nuestro organismo pues recibe y demanda, ¿no? Entonces podemos dividir nuestro sistema nervioso central en sistema nervioso periférico, le decía, y sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central está protegido por el cráneo, pues eso ya lo sabemos que está acá en la cabeza y pues está por este hueso duro llamado cráneo, que pues tendría que ser un golpe muy fuerte para poder afectarlo. Entonces, esto está protegido por el cráneo, la columna vertebral, ¿sí? ¿Por qué por la columna vertebral? Pues ya le decía que ahí es donde va la médula, ¿sí? La médula espinal. Y pues algunas membranas llamadas meninges, esas son a nivel cerebral.
Están formadas por el encéfalo y la médula espinal, compuestos por millones de células conectadas entre sí, las famosas neuronas, ¿sí? Aquí en el cerebro es donde encontramos nosotros a las neuronas y de esta forma podemos ir comprendiendo a nuestro cerebro, ¿sí? Entonces es bien importante que pues lo tomemos bien en cuenta y de esto podamos ir aprendiendo y entendiendo cuál es el procesar de nuestro cerebro. Entonces, acá podemos ir viendo que el cerebro es bien importante, ya que, como le decía, la función es ir procesando e ir organizando a todo nuestro organismo. Entonces, las partes del encéfalo, es decir, del cerebro en sí, es la parte superior del sistema central, sistema nervioso central, conocido popularmente como cerebro, es la parte del sistema nervioso y pues el encéfalo, la composición está precisamente en el cráneo, que está protegido, y es el cerebro, cerebelo y el tallo cerebral. Son tres partes que está compuesto el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, ¿sí? El cerebro en sí, que es toda la masa de ramificaciones de neuronas, el cerebelo, que el cerebelo es el encargado del equilibrio del organismo, es el que mantiene a nuestro cuerpo de manera estable. Cuando caminamos recto, cuando pues agarramos un artículo, es decir, un vaso, una cuchara, pues hacemos el movimiento y lo podemos agarrar. Esto es gracias a la coordinación de nuestro cerebelo. El tallo cerebral es llamado también árbol de la vida, porque es la parte que nos encontramos básicamente en la nuca, ¿sí? Un poquito más arriba de la nuca, de lo que le llamamos nuca o cuello, ¿sí? En la parte de atrás. Ahí está lo que es el tallo cerebral. Entonces, ahí es donde podemos ir nosotros viendo esto del sistema nervioso central con lo que es el cerebro, que el cerebro está el cerebro, cerebelo y lo que es también el tallo cerebral. Entonces, el cerebro es el órgano más conocido del sistema nervioso central y pues es el que organiza todo nuestro actuar. Y luego pues encontramos lo que es las partes, ¿no?, del cerebro, lo que conocemos como lóbulo frontal, lóbulo occipital, temporal, el parietal. Son 4 lóbulos en el cerebro. Luego de eso, y claro, cada uno de ellos tiene un sentido que atender. Por ejemplo, el lóbulo frontal controla los movimientos voluntarios y se relaciona con la capacidad de planificar, con la inteligencia y la personalidad. Eso es el lóbulo frontal, acá en la frente. Por ejemplo, también el lóbulo parietal, que integra la información táctil, es decir, tiene mucha conexión con lo que es el sentido del tacto de todo el cuerpo, invierte la sensación de equilibrio. Entonces, también tiene que ver con lo que es el sistema, lo que es el órgano del sentido del tacto. Y así podemos ir viendo que el occipital integra la información visual, tiene mucho que ver el occipital, que es la parte de atrás del cerebro, con lo que es lo visual, y el temporal, que integra la información auditiva, memoria y emociones. Entonces vemos que el cerebro pues está dividido en varios lóbulos, es decir, partes, y que cada parte contiene núcleos importantes que coordinan la información que se recibe y la información que sale por medio del sistema nervioso periférico. Y pues ahí se encuentra un montón de partes en el cerebro que poco a poco lo vamos a ir conociendo. El hipotálamo, el tálamo, los núcleos y todo, el epitálamo y todas estas partes que son bien importantes. Entonces, el cerebelo, por su parte, hace de puente, ¿sí?, a los estímulos de la médula espinal para que lleguen al cerebro. Algunas de las funciones son las siguientes: regular el latido del corazón, la presión arterial, el equilibrio y la función respiratoria. Regula los movimientos musculares tales como correr, caminar, escribir, y también mantiene la tonalidad muscular y la postura corporal. Básicamente todo lo que tiene que ver con equilibrio. Por eso es de que de repente nos podemos sentar de manera adecuada, nos podemos mover en línea recta, podemos brincar, ¿sí?,
podemos hacer diferentes formas de manera coordinada. ¿Cuál es el encargado o quién es el encargado? Pues el cerebelo. Es el encargado de mantener el equilibrio básicamente. Luego encontramos en su tercera parte lo que es el tronco encefálico o tallo cerebral. Este pues es ubicado en la médula espinal. El tallo cerebral está dividido en tres regiones anatómicas, perdón, la protuberancia y el mesencéfalo, ¿sí? ¿Cuáles son esas entonces? El bulbo raquídeo es la parte del encéfalo que une a la médula espinal con el bulbo raquídeo. Se localiza en lo que es la parte de atrás. Le decía, aquí es donde están los nervios sensoriales y motores, en el bulbo raquídeo. Luego está la protuberancia anular. Esto también es conocido como tronco encefálico. Regula los movimientos respiratorios y recibe la información sensorial del gusto e información táctil de la cara y el cuello, ¿sí? Entonces, vemos que cada una de estas tiene una función bien importante. Y finalmente, el mesencéfalo controla los movimientos de los ojos, así como también la contracción de la pupila. Y podemos ir viendo lo que es entonces el sistema nervioso central. Básicamente, estas son las divisiones del sistema nervioso central en cuanto al cerebro. Recuerde, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. La médula espinal, por su parte, pues es la encargada de tener todos esta unión de los nervios y es el centro de muchos actos reflejos y también es la vía de comunicación entre el cuerpo y el encéfalo, es decir, entre el cuerpo y el cerebro. La médula espinal está constituida por sustancia gris, situada en la parte central, y sustancia blanca, situada en la parte más externa. Entonces, como vemos ahí, la división de lo que es el sistema nervioso para poder ir pues viendo cada una de estas situaciones que nos ayudan a controlar mejor nuestro actuar como seres humanos. Entonces, acá podemos ir analizando esto, ¿verdad? Bien interesante en relación a nuestro sistema nervioso, ¿sí? Que lo vemos que está en sistema nervioso central. Ahora veamos el periférico. El periférico, por su parte, pues lo vamos a ir viendo y analizando, que el sistema periférico, pues es el que pues sostiene, sorprende, es una máquina magnífica, diseñada para actuar de diferentes formas con respecto al ambiente que lo rodea. En esto, pues vamos a ir viendo de cómo es que está el sistema nervioso periférico. Bueno, el sistema nervioso central depende del periférico. ¿Por qué? Porque los circuitos nerviosos recaban información, es decir, todos los nervios del sistema nervioso periférico llevan esa información acerca del ambiente externo a partir de los órganos sensoriales. Esto lo hace por medio, pues, de estos órganos, ¿no? Del ambiente interno a partir de los órganos, glándulas del cuerpo, y la llevan esta información hasta la médula espinal y el encéfalo, y luego transmite estas instrucciones al cerebro. La médula espinal que indica el cuerpo cómo va a responder. El sistema nervioso periférico está constituido por dos divisiones principales: sistema somático y autónomo. Ya lo habíamos analizado, ¿no? En esto, entonces, podemos ir viendo que el somático es precisamente, está compuesto por todas las neuronas aferentes. Al decir neurona aferente, es lo mismo que decir sensoriales. Aferente, sensorial. Son todas las sensaciones. Entonces, neuronas aferentes son las que llevan las sensaciones, es la información que lleva de todas las neuronas aferentes y las lleva a las eferentes, son las motoras. Entonces, aferente, sensorial, eferente, motora, para que vayamos distinguiendo esto, porque se trabaja en neurociencia, que es un poquito más profundo esto, los términos aferente a lo que es sensorial y eferente a motora. Entonces, de repente, cuando se le pregunte cuáles son las neuronas aferentes, son todas las motoras. ¿Y cuáles son las neuronas eferentes? Las motoras son las eferentes y las aferentes sensoriales. Es un poquito
como vemos ahí, un poquito, pues, diferente, ¿no? El poder ir teniendo esta información. Y podemos entender entonces cómo el sistema nervioso somático con estas dos situaciones. Aferente, sensorial. Eferente, motora. Es bien importante que recordemos eso. Entonces, acá podemos ir viendo que el sistema nervioso, ese es el somático, que está con aferente y eferente. Sistema nervioso autónomo, que es un sistema, comprende todas las neuronas que transmiten mensajes en el sistema nervioso central, son los órganos internos del cuerpo. Acá podemos ver las glándulas de los músculos, ¿sí? Podemos ver también los músculos lisos como el corazón, el sistema digestivo. Entonces, el autónomo básicamente son todos los órganos internos y el somático son todas las neuronas motoras y sensoriales. Veamos esas dos diferencias. Somático, motoras y sensoriales, neuronas. Mientras que el sistema autónomo son todos los órganos que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Entonces está el sistema autónomo, es una función crucial porque pues mantiene la homeostasis del cuerpo, es decir, el equilibrio para poder pues responder a las situaciones climáticas de repente, a los estímulos y poder ir sobreviviendo y poder tener un equilibrio dentro de nuestro organismo. Y acá podemos encontrar la situación de equilibrio como la respiración, la digestión, la circulación, pero también figura la experiencia de varias emociones, un hecho que reviste interés especial en los psicólogos. Esto pues va más asociado con neurotransmisores y también con lo que son las neuronas, ¿sí? Lo que es un poquito más del autónomo. Ese tema pues lo vamos a ver en la próxima clase, lo que es neuronas y neurotransmisores, porque es bien importante que conozcamos estas partes de nuestro cerebro y de nuestro organismo para poder ir comprendiendo y entendiendo cuál es el funcionar de nuestro organismo. Entonces, recapitulando, sistema nervioso periférico está compuesto de sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El somático son todas las neuronas motoras y sensoriales. El sistema nervioso autónomo son todos los órganos y ayuda a mantener el equilibrio corporal, es decir, la homeostasis de lo que es nuestro cuerpo. Ahí podemos encontrar la respiración, la digestión, la circulación. Y en algunos momentos lo que son las emociones. Porque recuerde que una emoción o un sentimiento hace elevar o hace disminuir nuestro estado de ánimo, ¿sí? Hace disminuir nuestro estado de ánimo. Entonces, aquí podemos ver la homeostasis, que el sistema nervioso autónomo mantiene ese equilibrio corporal. Básicamente, entonces, chicos, esto es pues la clase, ¿no? En cuanto a poder determinar lo que es el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Recuerde que el sistema nervioso central está constituido por lo que es básicamente el cerebro y la médula espinal, que ya vimos algunas partes a nivel general de lo que es el cerebro, cómo es que está compuesto. Ya lo vamos a ir viendo un poquito más a profundidad. También ya pudimos determinar lo que es el sistema nervioso periférico, que ahí pudimos observar, ¿verdad? En la imagen, que el sistema nervioso periférico es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso, pues también autónomo. Que el sistema nervioso somático es pues las sensaciones, es la motora, las neuronas motoras y las neuronas sensoriales. Y el sistema nervioso autónomo son todos los órganos que está en simpático y parasimpático. Entonces, básicamente, eso es el tema de hoy, como les decía, ¿no? Para podernos informar en relación a lo que es nuestro sistema nervioso. Entonces, la tarea es hacer su resumen, tomar nota de lo que platicamos para poder ir, pues, teniendo ahí
en su cuaderno lo escrito. Ya le voy a solicitar más adelante sus resúmenes. Por lo pronto, por favor, vaya haciéndolos. No permita que se le acumulen porque pues se le va a ir complicando y luego pues va a quedar inconcluso la tarea. Entonces, por favor, desde ya vaya haciendo sus resúmenes. Recuerde que esta clase está siendo grabada. Usted la puede consultar para poder ir haciendo su resumen. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta, Freddy? Y pues así también aprovecho para tomar asistencia. Freddy, ¿alguna pregunta o inquietud? Conectamos su cámara. ¿Está todo bien, profe? Ok. Nehemías, ¿alguna pregunta? Todo bien, profe. Activamos su cámara, gracias. Estoy en la cama todavía. No, pues que recuerde que ya estamos en clase. Definitivamente, si no, pues no se es tomado en cuenta la asistencia, porque pues es horario de clase. Recuerden que el sistema cambió, pero la exigencia es la misma. Sus clases son sus clases. Recuerden que este sistema es implementado para poder ir avanzando. Y es cierto, estamos en comodidad de la casa, pero tenemos que ir atendiendo de manera correcta nuestras clases. Cero, que ya no me puso su nombre correcto, ¿alguna inquietud que tenga? Ahí está todo bien. Ok, entonces chicos, recuerden por favor ir haciendo sus tareas, no solo de este curso, sino de los demás cursos. Y por favor, para la próxima clase, hágame favor de conectar su cámara y pues imagínense, son las 10:30 y ya ya estamos en el tercer periodo. Estamos recibiendo clases. Entonces, para que lo tome en cuenta, la próxima vez, si no conecta su cámara, no la mantiene conectada, pues voy a tener que prescindir de su presencia, porque pues no es lo mismo que yo lo esté visualizando, que usted me esté viendo, a que los dos nos estemos visualizando. Yo sé que ahí está usted, pero necesito saber que está en una postura adecuada recibiendo su clase. Entonces, tómelo en cuenta, por favor. Y entonces van a recibir este video, esta videoclase, junto con la clase en esta semana de lo que son neuronas y neurotransmisores. De estos hay que hacer resumen, por favor, de lo que es sistema nervioso central periférico, su resumen, y neuronas y neurotransmisores. Ahí hay que realizar un cuadro comparativo. Su agenda, pues ya lo determina cuál es la tarea. De todas maneras, yo se lo recuerdo. Recuerde, neuronas y neurotransmisores, un cuadro comparativo, usted lo va a enviar el día lunes, ¿sí? Perdón, el día viernes, a lo que es mi WhatsApp. Hace su cuadro ahí en su cuaderno, le toma fotografía y ya me lo envía. El número de teléfono aparece ahí en su agenda, no hay pierde, ¿sí? Cualquier situación, se comunica con su asesor y su asesor me hará llegar su inquietud. Entonces, recuerde, este viernes lo único que me va a enviar es su cuadro comparativo de neuronas y neurotransmisores. Son dos clases las que vamos a estar recibiendo. Esta y la que yo le voy a enviar el día de mañana por medio de su asesor, los dos links para que los tenga ahí y empiece a hacer su tarea. Y el día viernes me lo envía vía fotografía, por favor. Ha sido un gusto poderles acompañar y estar con ustedes, chicos. Freddy, por favor, cuídese. Nehemías y Cero, la próxima vez, su nombre completo, por favor. Gracias y feliz día. Hasta luego, chicos. Feliz día, profe. Hasta luego, Freddy. Hasta luego, Cero. Nehemías, cuídese.